que está aquí. Qué bueno que dispuso en su corazón, hermanos, poder venir a esta hora. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Gloria a Dios. Edwin está aquí, ¿no? Temprano, desvelado y todo, pero Edwin llegó. Amén. Hoy estamos reunidos, hermanos, por uno de los más grandes acontecimientos que el cristiano puede celebrar, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto fue un acontecimiento, hermanos, que como cristianos nos debe animar a cada uno de nosotros a hacer las cosas de Dios como Él quiere, porque así como Él resucitó, hermanos, un día nosotros también estaremos juntamente con el Señor gozando de la vida eterna. Y es algo que como cristianos que somos debemos nosotros de esforzarnos nosotros mismos, hermanos, y de proponernos nosotros mismos en agradarle a nuestro Señor y gozar de esa vida eterna. Y eso es, hermanos, que cada uno de nosotros nos debe mover a continuar hacia adelante. Muchos hoy en día, hermanos, pero muchos hoy en día no creen que el Señor haya resucitado. Muchos no creen, dudan que el Señor haya resucitado. El otro día, hermanos, en un servicio funeral, en un servicio que hacen para una persona que fallece, hermanos, fui allí y dicen que el que quiera decir unas palabras, que el que quiera hablar unas palabras, y dejé que a varios que hablaran y allí estuvieron hablando. Entonces me dieron la oportunidad, hermanos, de poder hablar, y yo les decía en esa ocasión que debemos de confiar plenamente en el Señor para alcanzar salvación, haciéndolo primeramente nuestro Señor, y confiar en Él para tener un día también la vida eterna y gozar de lo que dice en su palabra, que Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y cuando terminé, hermanos, de hablar, cuando me bajé de allí donde estaban hablando, se me acercó una persona, un familiar mío, y me dice: ¿sabes qué? Dice: yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Yo no estoy de acuerdo que una persona muera y después tenga vida eterna. Dice: yo creo, dice, que en esta vida aquí está el cielo y está el infierno. Y yo le digo: bueno, pues entonces contradeciría la palabra de Dios, contradeciría lo que Dios dice en la Biblia. Dice: bueno, pero pues la Biblia sabemos que fue escrita por hombres. Le digo: fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios. Dice: es que tú sabes más, dice, entonces yo no te voy a ganar de lo que dice en la Biblia. Le digo: no es que me ganes de lo que dice en la Biblia. Lo que está escrito en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que si usted se arrepiente y muere y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, un día va a estar gozando de la vida eterna. Pero la palabra del Señor también dice que si usted no acepta a Cristo como su Señor y Salvador, va a ir al lago de fuego. Y me dice: imagínate, te voy a poner un ejemplo. Dice: una persona que vive aquí en la suma pobreza, dice, que vive aquí en la suma pobreza y que no conozca de Dios, dice, ¿a poco va a ir otra vez allá a sufrir al infierno? Bueno, le digo: pues eso es lo que dice la palabra de Dios. No, dice, el infierno es el que está viviendo aquí en esa pobreza. Le digo: la palabra del Señor dice que hoy en día ninguno se va a quedar sin escuchar de nuestro Señor. Si nosotros escuchamos de nuestro Señor y nosotros nos entregamos a nuestro Señor, entonces el Señor preparó un lugar, le digo, porque es lo que dice la palabra del Señor por allá en Juan 14:1. Entonces, si no fuera así, entonces vamos a quitar ese versículo de la Biblia, porque como dice la palabra del Señor, vamos a 14:1 de Juan, hermanos. No es el tema de que voy a predicar, pero para saber de lo que estamos hablando, en Juan 14:1 dice la palabra del Señor: así no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros ¿qué? También estéis. Y le decía a esta persona, es lo que dice la palabra del Señor, que Él ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Entonces, si tú dices que aquí es el cielo y es el infierno, que una persona que muere lo entierran y hasta allí, dice, es lo que pasa. Dice, una persona que muere va, lo sepultan, dice, y hasta allí ya quedó todo, dice. Y viene otra generación y vuelve la generación otra vez, nace y muere y allí se terminó todo. Le digo, entonces estás contradiciendo la palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios dice algo totalmente diferente. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que somos, hermanos, debemos de creer la palabra de nuestro Señor. El otro día, mirando en el teléfono un blog, hermano, decía, no sé si ustedes lo han visto, él prometió que vendría y vino. Él prometió que resucitaría y resucitó, pero Él prometió también que volvería y va a volver. Amén. Amén. Entonces, hermanos, nosotros estamos celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que un día va a venir por cada uno de aquellos que lo han aceptado en su corazón y se han arrepentido de sus pecados para alcanzar salvación. El Señor tiene el poder, hermanos, para darnos vida. El Señor tiene el poder para haber resucitado. El Señor tiene el poder, así como dice su palabra, que un día van a resucitar los muertos, los que estén primero en Cristo. Como tiene el poder, hermanos, para darnos vida. Si el Señor tuvo poder para darnos vida a cada uno de nosotros, en nuestros días hemos tenido varios niños que han nacido aquí en nuestra iglesia. Por cierto, ninguno está, pero no, sí está Jonathan. Amén, hermana. Sí, está Jonathan. Jonathan sí se despertó temprano. Pero gloria a Dios, hermano. Así como el Señor tuvo el poder para darle vida a Jonathan, hermanos, tiene el poder también para resucitarnos a nosotros. Si Él tuvo el poder para un día, hermanos, levantarse de los muertos, el Señor tiene el poder para levantarnos a cada uno de nosotros. Si no, en vano hubiera sido, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hubiera ido a la cruz y allí se hubiera quedado en un madero, allí se hubiera quedado en un sepulcro. No, hermanos. Él dejó ese sepulcro para ir a preparar un lugar para darnos vida eterna y un día estar juntamente con Él gozando, hermanos, de las cosas celestiales. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder, hermanos, para ayudarnos a cada uno de nosotros a continuar hacia adelante en amor, en confianza, sin temor, para poder agradarle a nuestro Señor. Mateo 28, dice la palabra del Señor así. Cuando lo tenga, póngase de pie, vamos a estar predicando en Mateo 28, hermanos. Si no me equivoco, no voy a usar otro pasaje más que el de Mateo 28. Y vamos a Mateo 28, 1. Mateo 28, 1. Amén. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana, hermanos? Domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María. Qué privilegio tuvieron las mujeres de poder ver a nuestro Señor que no estaba en esa tumba. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, como dijo: vení, ve el lugar donde se fue puesto el Señor, e id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Que el Señor bendiga su santa palabra. Señor Dios mío, Padre celestial, vuelvo a ti, Padre Santo, en clamor, en súplica, Señor. Señor, con ese poder que un día resucitaste, Padre Santo, te pido, Señor, que en este día, en esta hora, Señor, seas usando estos labios, esta voz, Padre, y que puedas transmitir, Señor, esa palabra, Padre Santo, que tu pueblo necesita. Señor, nosotros solamente somos instrumentos tuyos, Padre. En estos versículos, Señor, que acabamos de leer, hay un tremendo poder, Padre Santo, de que podamos nosotros hacerlo nuestro, de que podamos nosotros, Señor, ponerlo en práctica, y que podamos, Señor, verdaderamente agradarte a ti, para verte un día en Galilea, Padre. Te pido, Señor, que seas con tu pueblo. Te pido, Señor, que seas con tu siervo. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón, y que esa palabra de poder, Señor, pueda ser transmitida, Padre Santo, para la gloria y honra tuya, Señor. Sé con nosotros, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. La resurrección de Cristo, hermanos, manifiesta un poder enorme en todos los sentidos. En todos los sentidos que nosotros queramos verle. Un poder que muchos de nosotros, como Tomás, hermanos, tenemos que mirar para creer. Y eso, hermanos, nos aleja de Dios. Si usted no cree, dice la palabra de Dios, que ya fuimos condenados. Si usted no cree, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ver la ira de Dios. En Juan 3:16 todos lo sabemos de memoria. Todo el mundo se cita ese versículo de memoria. Aquí estamos los que estamos, hermanos. ¿Cuántos? Si yo les dijera, hermanos, ¿quién se sabe Juan 3:16? Le aseguro que la mayoría. ¿Quién se lo sabe, hermanos? De memoria. A ver, alce la mano. Alce la mano el que se sabe a Juan 3:16 de memoria. Sean honestos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿quién se sabe Juan 3:36? Si se sabe Juan 3:16, tiene que aprenderse Juan 3:16, 3:36, porque van de la mano, hermanos. Y dice la palabra del Señor así en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto el poder de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos visto que el poder se manifiesta diariamente? El poder de nuestro Señor, no solamente el día de hoy que Él resucitó. Claro que es un tremendo poder, claro que es algo jamás
vuelto a ver, jamás hayase visto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Es el tremendo poder, hermanos, de Dios. Y yo les puedo decir confiadamente, hermanos, que nosotros hemos visto ese poder de nuestro Señor diariamente, que nosotros hemos visto el poder de la vida, les decía, de los niños. Hemos visto el poder, por más inteligencia, por más ciencia que tenga el ser humano, hermanos, jamás se va a comparar al poder de nuestro Señor Jesucristo. Jamás se va a poder comparar al poder de nuestro Dios, porque Él tiene el poder de la vida. Él tiene el poder, hermanos, de que nosotros verdaderamente tengamos vida. Esos niños que salen con todas sus partes, con todos sus órganos, con todo, hermanos, es un poder que solamente nuestro Señor puede tenerlo. Nadie más en este mundo, planeta Tierra, puede tener ese poder, el poder de la vida. Así como un día Él resucitó, hermanos, tuvo poder para dar vida. Mateo 28:6 dice la palabra del Señor así, en Mateo 28:6: no está aquí, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, vení, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Hermanos, ¿qué más poder podemos mirar que nuestro Señor Jesucristo resucitó? Él es la vida. En ningún lugar más hay vida, y vida en abundancia. Solamente en Cristo nuestro Señor, el que murió y que también resucitó por amor a cada uno de nosotros. Porque Él dice claramente en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿En dónde? En Cristo nuestro Señor, el que murió, el que resucitó para darnos vida eterna. Hermanos, nosotros debemos de confiar en ese poder que es el que nos puede dar la vida eterna. No esperemos a ver la vida eterna. No esperemos ver, hermanos, que el Señor venga en su santo trono y nos lleve. Nosotros debemos de confiar que el Señor dice en su palabra que nos va a dar vida eterna, y así lo va a hacer, porque Él tuvo el poder de resucitar de entre los muertos. Nosotros debemos confiar plenamente en Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos mirar, hermanos, como Tomás. Si nosotros confiamos plenamente en nuestro Señor, hermanos, vamos a ver la vida eterna. Muchos, hermanos, muchos de nosotros nos dijeran: miremos confiadamente, y lo haríamos. Cuando nosotros miramos, hermanos, nosotros entonces empezamos a confiar. Pero cuando nosotros no miramos, dudamos. Cuando nosotros no miramos el poder de Dios, nosotros dudamos. Pero ¿quién de nosotros no ha visto el poder de Dios en su vida? El Señor, nosotros hemos visto diariamente. Es más, con el simple hecho de estar en este lugar, ya estamos viendo el poder de Dios. El poder de despertar, el poder de llegar, de levantarnos temprano y poder venir, hermanos, y ver que la piedra de sepulcro está abierta. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo, que Él un día, hermanos, resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Ese poder, hermanos, y yo anoche que estaba estudiando, yo lo comparaba y decía: Señor, si tú pudiste mover esa piedra que dice que estaba tan pesada que un ángel vino, que se escuchó un terremoto y que movió esa piedra. Si el Señor tuvo el poder, hermanos, para mover esa piedra, el Señor tiene el poder, hermanos, para sanar cualquier enfermedad. Amén. Si el Señor tuvo el poder para mover esa piedra y resucitar de entre los muertos, hermanos, el Señor tiene el poder para abrir cualquier puerta que tenga cerrojo, hermanos. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque Él es la llave. Él es el único, hermanos, que tiene el poder para mover cualquier cerradura. Yo le puse cerrojo, hermanos, y ya me estaba confundiendo. Él es el único que puede, hermanos, abrir esos cerrojos.
a los que los humanos no podrán abrir, ni tampoco mover. El Señor lo podrá hacer, porque Él tiene el poder para hacerlo. Confiemos plenamente en Él, porque Él tiene el poder para la vida. Muchas de las veces, hermanos, el otro día platicando con el hermano Rigo, hace como 6 meses, 5 meses, que él nos dijo que su hermana ya estaba muy enferma y que pues no le daban ni un... A mí me dijo esta palabra, dijo, no sé si salga esta semana. Wow, hermano. No, dice, está bien enferma. Y gloria a Dios, hermanos, que por el poder de nuestro Señor aún la mantiene con vida. Amén. Es el poder de nuestro Señor. No hay ningún otro poder. Ah, no, que hay muy buenos médicos allá. Es el poder, hermanos, de nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos en el hueco de su mano, como dice su palabra, hermanos, nosotros estamos bien protegidos. Amén. Amén. El poder, hermanos, el poder, Él tiene, porque Él tiene el poder, hermanos, del amor. Y esto me encantó a mí, hermanos. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Me van a decir, pastor, ¿dónde mira el amor ahí? Mateo 28:1 dice la palabra del Señor así: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pastor, ¿dónde está el amor? Fíjense bien, hermanos. Por el amor que sentían estas mujeres, por el amor que tenían ellas dentro de ellas, fueron estas mujeres a la tumba. Por ese amor que sentía, fueron conmovidas, hermanos, para ir a verlo. Ese amor, hermanos, con el cual nos amó Cristo, nosotros debemos de corresponderle de la misma manera como a estas mujeres. 3 años y medio que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aprendieron a amarlo. Porque dice la palabra del Señor que Él nos amó primero. ¿Cierto? Ese amor con el que amaron esas mujeres a nuestro Señor Jesucristo las conmovió para ir a esa tumba, hermanos, para ungir, para lo que usted quiera, hermanos, pero por ese amor fueron a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, yo no sé cuánto tiempo usted tenga en los caminos del Señor. Yo no sé cuánto tiempo lleve usted en los caminos del Señor, hermano. Pero si usted lleva, no sé, 1 año, 2, 3, 5, 10, 15, 20 años, hermano, 30, no sé cuántos años lleva. Ese amor con el que el Señor lo ha amado por ese trayecto en el cual usted está caminando con Él, debemos de corresponderle de la misma manera. ¿Cómo? Amando a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, pero yo lo amo en verdad. Yo verdaderamente le demuestro el amor. El amor en verdad, hermanos. Y yo me preguntaba anoche, yo decía, en verdad nosotros hacemos las cosas como para el Señor. En verdad nosotros tenemos ese amor para nuestro Dios. Él tiene el poder, hermanos, del amor para que nosotros le amemos, para que nosotros nos amemos mutuamente. Él quiere, hermanos, que su iglesia se ame. Él quiere que su iglesia en verdad refleje ese amor con que Él nos amó a nosotros primero. Necesitamos amarnos, hermanos, demostrar con qué amor le amamos a Él y no a nosotros. Solamente usted y yo necesitamos reflejar de ese amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos en verdad le amamos? ¿Cuántos en verdad estamos dispuestos a reflejar, a ir a buscar de ese amor con el cual el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a reflejar el amor de Cristo, amándolo a Él primero
y amando, dice, los mandamientos se consumen en dos, se reflejan en dos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el amor, hermanos, el que debemos de reflejar a nuestro Señor, a Jesucristo, por agradecimiento, por lo que usted quiera, para agradecerle que un día Él fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros y que resucitó por amor a nosotros. Él tiene el poder, Él nos ha dado ese poder para que nosotros nos amemos mutuamente y que lo amemos a Él como manda la palabra de nuestro Señor, que verdaderamente nosotros amémonos a nuestro Señor, amándonos los unos a los otros, amando a nuestros enemigos, amando a nuestros semejantes, amando la obra del Señor, amando todo lo que el Señor nos manda en su santa palabra. Nosotros debemos reflejar el verdadero amor con que estas mujeres fueron y vieron y buscaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros, que ese amor nos mueva, hermanos, a amarnos a cada uno de nosotros, que ese amor, hermanos, nos mueva a servirle a nuestro Señor, que ese amor nos mueva, hermanos, a predicar de nuestro Señor, que ese amor nos mueva a testificar de nuestro Señor. Amén. Esas mujeres tenían un grande amor para nuestro Señor, grande amor. Dice que todavía siendo oscuros se levantaron y fueron a buscar el cuerpo de nuestro Señor, con un amor que las conmovió dentro de ellas, que dijeron: ¿cómo? Nosotros amamos a aquel que fue crucificado. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Yo no sé, hermanos, qué es lo que estaban pensando ellas, pero yo lo que estoy seguro, que tenían amor para Cristo. Así como cada uno de nosotros debemos de tener amor para nuestro Señor, amándonos, respetándonos, valorándonos. Así como esas mujeres fueron y buscaron, hermanos, el cuerpo de Cristo, así nosotros, con ese amor, debemos de buscar a nuestro Señor. ¿Cómo es que lo buscamos nosotros? ¿Cómo es que llegamos el día de hoy nosotros? Renegando por despertarnos temprano. Ayer yo le decía a una hermana, le espero allí a las 6, dice: ¿ya va a estar el sol? No, todavía no va a estar el sol, pero va a estar caliente, y miles de pretextos. ¿Por qué? Porque no tienen amor hacia Cristo. Cuando una persona verdaderamente ama a otra persona, no importa, a las 5 de la mañana despertamos a bañarnos y vamos a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo, hermano, la enseñanza que nos dan estas mujeres. Y ellas no tenían carrito como nosotros, hermanos. Ellas no tenían carro para llegar. Dice que ellas fueron caminando a buscar el cuerpo de Cristo, a buscar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué amor nosotros le estamos buscando? ¿Con qué amor verdaderamente nosotros estamos buscando a nuestro Señor? Nosotros, como cristianos que somos, hermanos, es un día no tiene medida este día, hermanos, con que el Señor resucitó. Es el día más grande. Unos celebran el nacimiento, y fíjense bien, en Navidad, que celebran el nacimiento de Cristo, hermanos, todo el mundo se da regalo y todo el mundo anda contenta porque viene Navidad. Y este día debería ser más grande para nosotros, porque ha resucitado el Salvador de nuestras vidas. Él tiene el poder, hermanos, pero tiene un poder del testimonio. En Mateo 28:7 dice la palabra del Señor así. Mateo 28:7. ¿Lo tenemos? Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado
de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, fíjense bien, ellas creyéndole por el amor que le tenían a ellas, a Cristo. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Hermanos, ayer tuvimos la oportunidad de conocer a Gilberto Segura, ¿cierto? Cuando yo iba de regreso a llevarlo a su casa, hermanos, me dice, tengo 85 años, dice, 22 hijos, 64 nietos y 26 los que siguen de los nietos. ¿Cómo se llama? Bisnietos. Y 16 tataranietos. Me estaba diciendo, me contó la historia. Dice, y 32 años de divorciado. Dice, y hasta el día de hoy, dice, le he pagado la casa a mi esposa, a mi ex esposa. Dice, y tengo gozo en mi corazón. Dice, tengo gozo en mi corazón. Dice, yo no sé por qué una persona que tiene a Cristo no está gozosa. Yo no entiendo, dice, por qué una persona que tiene a Cristo en su corazón vive amargada. Y dije, ay, Señor, no tires piedradas que descargadas. Hermano, nosotros vivimos amargados. Vivemos amargados en este día. Dice que la palabra del Señor, hermanos, que las mujeres, dicen el 7, y pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo. ¿Por qué un cristiano está triste? ¿Por qué un cristiano, hermanos, trae la cara de limón? ¿Por qué un cristiano vive amargado? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si vivimos con Cristo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y de verdad, ayer nos administró este hermano. Hermanos, dice Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿por qué vivimos nosotros amargados? ¿Por qué nosotros no damos testimonio? ¿Por qué nosotros dice y pronto y decir qué gran bendición y responsabilidad nos ha dado a cada uno de nosotros nuestro Señor? Que vayamos a dar ese testimonio que Él ha resucitado. Pero si vivimos nosotros amargados, si nosotros vamos y testificamos y damos el testimonio de Cristo, hermanos, pero nosotros estamos más amargados y vamos nosotros a predicar y a dar testimonio, hermanos, y nosotros vamos con una cara y nos quejamos absolutamente de todo. Hermano, dicen, ¿para qué? ¿Para andar como usted? Mejor déjame aquí donde estoy. Dice que salieron con gozo, hermano. El cristiano debe estar gozoso. El cristiano debe dar testimonio que nuestro Señor ha resucitado de entre los muertos. Y me pregunto, hermanos, nosotros lo estamos haciendo. En verdad nosotros hemos sido testimonio para nuestro Señor Jesucristo. No nos ha dado, hermanos, cualquier cosa, sino el poder de dar ese testimonio de que Él vive, de que Él está en cada uno de nosotros, que debemos dar testimonio que Él nos ha transformado, que debemos dar testimonio que Él nos ha cambiado, que debemos dar testimonio que Él ha cambiado este corazón de piedra que antes teníamos, que nosotros debemos dar testimonio de que este corazón el Señor lo transformó, que este corazón que no sabía de amor, un corazón, hermanos, que muchos de nosotros no lo teníamos y que no éramos agradecidos. Si usted tiene al Señor en su corazón y si usted da testimonio en el corazón que Cristo vive en usted, usted debe de
ser agradecido con nuestro Señor, que Él cambió absolutamente todo de nosotros, porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces, si somos hijos de Cristo y tenemos a Cristo en nuestro corazón, demos el testimonio de que Cristo vive en cada uno de nosotros. ¿Cómo? Con amor, con gozo, con paz, con mansedumbre y todo lo que dice el fruto del Espíritu, que nosotros verdaderamente reflejemos y alabemos el nombre de nuestro Señor. Nosotros debemos de glorificar con este corazón que Cristo está dentro de nosotros, que glorifiquemos, que alabemos, pero sobre todo, hermanos, que testifiquemos del amor para nuestro Señor Jesucristo. Tiene un poder, hermanos, de servicio. Un poder de servicio, hermanos, en el cual el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros. Mateo 28 dice la palabra del Señor así. Mateo 28, 18. ¿Lo tenemos? Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda, no dice que poquita, hermanos, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. No solamente ella tiene el poder, hermanos, sino que también aquí tiene el poder. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, qué gran poder nos ha dado el Señor, porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y hermanos, ese servicio debemos dárselo a nuestro Padre Celestial, porque Él resucitó para que nosotros le sirvamos como Él quiere y no como nosotros queramos, que con ese poder y autoridad nos manda a cada uno de nosotros que hagamos de corazón, dice su palabra, que todo lo que hagamos de corazón lo hagamos para el Señor y no para los hombres, que hagamos con amor, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con un agradecimiento por todo lo que el Señor hizo y por su gran poder. Hermanos, necesitamos cada uno de nosotros servirle. ¿Cómo es que nosotros le estamos sirviendo a nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros le estamos agradando a nuestro Señor? ¿Cómo es que nosotros le estamos mostrando ese servicio a nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros estamos reflejando, hermanos, ese servicio a nuestro Señor? El poder está en nosotros, que hay en cada uno de nosotros. Con ese poder que el Señor resucitó y nos ha dado vida, nosotros vivamos para agradarle y servirle solamente a Él. Solamente nosotros tenemos que creer que el Señor nos ha dado vida, porque en Efesios 2:1 dice la palabra del Señor que Él nos ha dado vida juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos y agrademos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a creer verdaderamente que el Señor nos ha dado vida? ¿Hasta cuándo vamos a nosotros creer y atesorar eso dentro de nosotros y decir: Señor, nos has dado vida? Efesios 2, vamos a Efesios 2, hermano. No lo tenía. Efesios 2, dice la palabra del Señor así, 2:1. Y Él, ¿quién? Cristo, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero ahí viene lo hermoso. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué, hermanos? Vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En otro tiempo éramos, en otro tiempo estábamos muertos, hermanos. Ahora ya no. Ahora vivemos con Cristo. Dice la palabra del Señor, juntamente con Cristo. Hermano, si el Señor resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna a nosotros, Él nos ha dado una responsabilidad, hermanos, a cada uno de nosotros. No se los dio a aquellos que están muertos, nos la dio a cada uno de nosotros. A nosotros que nos dio vida, a nosotros que sopló vida dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos a nuestro Señor. ¿Cómo le estamos sirviendo nosotros? ¿Cómo está caminando usted con nuestro Señor? ¿Está dando testimonio de nuestro Señor? ¿Está reflejando ese amor de nuestro Señor? Usted tiene vida. Dice la palabra del Señor que Él nos dio vida juntamente con Él. Nosotros debemos, hermanos, como Él nos dio esa vida, nos dio ese amor y nos ha dado un testimonio para poder servirle a nuestro Señor. En todo momento donde vayamos nosotros, hermanos, el Señor nos ha llamado con ese propósito de que nosotros le sirvamos solamente a Él. El poder, hermanos, fíjense bien, hay algo que quiero que se lleve en esta tarde, en esta mañana, hermanos. Estoy acostumbrado a predicar en la tarde, pero llévese esto en la mañana, hermanos, que con el gran poder de la verdad, hermanos, de la verdad más poderosa, apagó la mentira. En aquel tiempo, hermanos, las personas, aún viendo, no creían. Aún viendo el poder de nuestro Dios, no creyeron. Pero el Señor, con esa gran verdad, la más poderosa, hermanos, que usted se puede imaginar, apagó toda la mentira. Y lo vamos a ver. Y con este versículo voy a terminar, hermanos. Porque el Señor nos ha dado un poder, hermanos, para testificar. Nos ha dado un poder, hermanos, de amor. Nos ha dado un poder de servirle. Pero sobre todo nos ha dado un poder de vida para agradarle a nuestro Señor. Mateo 28 dice la palabra del Señor así, hermano. Mateo 28, 11. Cuando resucitó, se divulgó la noticia por todos lados, hermanos. Y dice la palabra del Señor así en Mateo 28, 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho, fíjense bien, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había dicho,
Instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Pero usted y yo, hermanos, que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él lo pagó con la verdad, porque Él resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. No importa cuánto dinero, hermanos, hayan pagado. Dice la palabra del Señor que mucho dinero les dieron. La gran mentira, hermanos, hasta dónde llega la mentira de Satanás. Como a muchos de nosotros nos quiere hacer creer que Él no ha resucitado. Como el otro día que me dijo esta persona, que él no cree que haya vida eterna. Pero nosotros creemos y confiamos en la palabra de nuestro Señor, que Él resucitó por amor a mí y a usted. Por más dinero, hermano, con más dinero que quiera, el enemigo no va a tapar una gran verdad, que nuestro Cristo resucitó de entre los muertos, para callar, para enmudecer a los que no creen, con una verdad. Gloria y honra a Dios, hermanos. Entonces cada uno de nosotros vayamos y digamos lo que el Señor ha hecho, que Él ha resucitado con gran poder, porque Él es el que resucitó y el que permanece para siempre. Aleluya. Amén. El Señor resucitó, hermano, de entre los muertos. Con gran poder, nosotros que somos hijos de Dios, vayamos y digamos que el Señor dejó la tumba vacía, que el Señor es nuestra vida, que Él es el que ha transformado a la humanidad, que Él está esperando a aquel que quiere confiar plenamente en Él para darle vida eterna. Señor Dios mío, Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque un día resucitaste, Señor, de entre los muertos. Porque un día, Señor, dejaste esa tumba vacía para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Señor, Padre, porque resucitaste. Callaste esa mentira, Señor, de Satanás con una gran verdad, Padre, para que nosotros, Señor, te seamos testigos, para que nosotros, Señor, te podamos servir, para que nosotros, Señor, podamos reflejar ese amor con que las mujeres fueron a buscarte, Señor. Fueron conmovidas, Padre Santo, porque un día como a ellas les diste vida y nos has dado vida a nosotros, Señor. ¿Para qué? Para que te sirvamos, para que te testifiquemos, Señor, y para que te agrademos, Padre Santo, en lo que tú nos mandas. Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he enseñado. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa responsabilidad que me das a mí, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que tú nos has dado hasta el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, por todo, Padre Santo, lo que hiciste. Gracias, Señor, porque dejaste esa tumba vacía, Padre Santo, y nos has dado vida a nosotros, Señor. Señor, en esta hora, Padre Santo, yo no sé